David Icke. Cuando seguimos estos linajes que se han convertido en los Illuminati, estos linajes reptilianos a lo largo de la historia hasta el día de hoy, podemos ver muy claramente que el sacrificio humano, los rituales de sangre y demás, han continuado durante todo el recorrido, que en estos linajes alguien está metido seriamente en estas cosas. ¿Ha sido esta tu experiencia en cuanto a las sociedades secretas y los linajes reptilianos? Credo mutua. Señor, aparte de la necrofagia, donde un cadáver humano o parte de un cadáver humano es consumido, yo nunca he visto un sacrificio humano, pero sí he tomado parte en rituales donde una parte de un cadáver es consumido, un cadáver que ha sido desenterrado de la tumba, he de admitirlo. Pero tanto en Inglaterra, señor, y en América, yo vi a masones involucrados en algunos de sus más profundos rituales, y en ambos casos las personas en cuestión no eran conscientes del hecho de que estaban siendo observadas. Una vez en Johannesburgo, yo vi un ritual masónico mediante un par de binoculares. Estaban realizando este ritual en una habitación brillantemente iluminada, y vimos casi todo detalle de aquel ritual. En Inglaterra vi de nuevo la misma cosa de cerca, y de nuevo las personas en cuestión no eran conscientes de mi presencia o la presencia del amigo que me llevó a ver lo que estaba sucediendo. ¿Sabes, señor? Antes de que entre en profundidad a dar respuesta a tu pregunta, ¿puedo preguntarte, señor, ¿eres un hombre religioso? David Icke. No. Credo mutua. Bien. Entonces, otra pregunta, señor. Por favor, es cortesía africana que yo he de hacer preguntas al igual que tú me haces a mí preguntas. Por favor, señor, exactamente por qué los seres humanos, o los Chitauri, llevan a cabo sacrificios humanos. ¿Cuál es la razón tras esta espantosa práctica? David Icke. Pues en primer lugar, por la gente con la que he hablado, que han tomado parte en estos rituales, me han dicho que hay algo en la sangre que quieren consumir, porque por alguna razón lo necesitan. Y parece ser que prefieren a gente rubia con ojos azules para ello, más que cualquier otro. Y la otra cosa, supongo, es que si tú puedes realizar un malvado y aterrador ritual en un punto de vórtice concreto, vas a afectar el campo energético muy poderosamente. Y otra razón que ya hemos hablado es que en el momento del sacrificio, este mal de ojo, esta mirada hipnótica, que estos Chitauri híbridos y los mismos Chitauri tienen esta capacidad de absorber la energía de la consciencia de la persona del cuerpo. Credo mutua. Sí, señor. Pero, ¿eres consciente, señor David Icke, que la gente que realiza sacrificios humanos los realizan por una muy seria y de una manera extraña, diabólicamente lógica y muy egoísta? David Icke. Adelante. Credo mutua. Señor, hay algo sobre el sacrificio humano que ruego revelarte a ti. Yo soy un iniciado en más de 7 grandes iniciaciones y he aprendido muchas cosas que escandalizarían a cualquiera. Y una de estas es la siguiente. La razón básica tras el sacrificio humano es la inmortalidad, o más bien longevidad. Cuando una gran persona siente que él o ella está a punto de morir, aquella gran persona hace esto. Él o ella ordena el secuestro de una persona particularmente bella y joven, normalmente una mujer, una joven niña, una virgen. Pero esta virgen ha de poseer ciertas características espirituales, señor. Y estas características han de ser ciertas cualidades de la mente. En breve, la víctima ha de ser psíquica y la víctima ha de ser muy hermosa. Y lo primero que se hace con la víctima, señor, ella no es sacrificada sin más. Ella es desnudada y ella es maniatada de pies y manos. Y luego, aquel que está a punto de sacrificarla está desnudo en la misma cama con ella, pero no tiene sexo con ella, porque si lo hace, la energía que está acumulando para sí mismo se disipará. Ha de tumbarse al lado de la víctima. Normalmente ella está con los ojos vendados,
y ha de abrazarla y sostenerla e intentar tragarla simbólicamente para intentar sacar de ella la esencia más importante de sí misma. Lo siento, pero no tengo el inglés correcto para decir esto. ¿Entiende, señor, lo que estoy intentando decir? Sí, afirma David Icke. Su cuerpo ha de estar humedecido y con aceite fragante, y así el cuerpo de la víctima a ser. Y ha de abrazar a esta víctima durante unos días. David Icke. ¿Se intenta hacer una conexión vibratoria con la víctima? Credo mutua. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. De hecho, puedo contarte de reyes inangas y sangomas que vivieron mucho más allá de los 100 años, simplemente por tomar una joven virgen, sea hembra o varón, y tumbarse con él o ella en una cama como ritual, sin ningún tipo de penetración sexual. Esta es la clave para la verdadera inmortalidad, señor. Yo estoy contándote ahora algo que no estoy permitido contar a nadie que no sea un iniciado en sus años posteriores, pero quiero decirte que hay mucho más al sacrificio humano de lo que piensas. Primero, la energía vital de la víctima ha de ser ingerida. Luego, una vez que la víctima ha estado en su cama durante unos días o semanas o meses, entonces se le dice a la víctima que va a morir y es alentada a intentar escapar y hacer que corra en una dirección que saben de antemano que hay gente esperándola para capturarla. Cuando haya sido recuperada, desprenderá un olor particular que es parecido al de un animal. ¿Sabe, señor David? Esto puede que te escandalice, pero quiero contarte esto brevemente. Adelante, dice David Icke. El sacrificio humano es mucho más que simplemente degollar a la víctima. Un largo procedimiento es seguido anteriormente. Se ingiere la energía de esta joven. Una niña virgen radia un tipo de calor que a veces es utilizado por mi gente para salvar las vidas de un hombre o una mujer que ha sido hallado a la intemperie de una montaña. ¿Sabes? En Zululandia, señor, a veces nieva sobre la montaña Ulundi y otras montañas, y a veces encuentras que un hombre de importancia ha sido alcanzado por el terrible frío y está cercano a morirse de frío. Y la forma más rápida de salvar a este hombre es colocar a una niña virgen en la misma cama. El calor que desprende la niña y la fuerza de vida de la niña, de hecho, traerá a este hombre de vuelta a la vida. Ahora, en el sacrificio humano por todo África y por toda Europa, yo sé que la fuerza de vida de la víctima a ser es la primera absorbida de diversas maneras. Y una manera, señor, de absorber la fuerza de vida de un ser humano o una niña es asustándola mucho y luego tomar su prenda íntima tal como el taparrabos o braga y olerlo. A través de eso absorbes parte de la fuerza vital de una niña. Y luego ha de ser asustada hasta que gran temor se acumula en su interior. Ha de saber que va a morir y bajo condiciones ritualistas la persona es asesinada. Pero se la mata lentamente y sus gritos son prohibidos. No ha de gritar. Un pedazo de cera prieta es a menudo colocada entre las mandíbulas de la víctima, una pieza que no sea capaz de tragar, y luego es asesinada. Pero espera. Hay más, hay mucho, mucho más sobre esta extraña cosa. La víctima ha de bendecirte con sus ojos mientras muere. A veces ha de hacerse que la víctima hable antes de que muera. Por eso es que yo estaba tan aterrorizado cuando descubrí por diversos periódicos que después de su terrible accidente la princesa Diana habló. Así es de esperarse de la víctima de un sacrificio humano. Ella ha de hablar. Hay algún tipo de poder que se libera al hablar, que de nuevo beneficia a aquellos cuya víctima es. David Icke. Yo estoy convencido de que ella fue virtualmente sacrificada. Credo mutua. Sí, señor. Y aquí hay otra cosa. Cuanto más bella sea la víctima, más tiempo se supone has de mirar fijamente, todos vosotros. Y cuando la víctima muere, cuando ella se debate durante su último dolor, todos vosotros involucrados allí,
independientemente de lo viejos que seáis, eyaculáis, varones o hembras. Habéis de hacerlo, de lo contrario la magia no funcionará. David Icke. Así que ¿es esta una de las razones por las que hay tanta actividad sexual en aquellos involucrados en algunos de estos rituales? Credo mutua. Ajá. Sí. Es porque cuando la víctima muere, sientes tanta lástima por ella, tal amor. Ella es un hermoso recipiente siendo roto, y sientes las fuerzas de rejuvenecimiento mediante tus venas. ¿Sabe, Señor? Esta puede ser la razón del por qué la gente que se complacen en esta forma de ritual de hecho viven durante tanto tiempo. Pero lo que es horrible es que la víctima no tiene por qué morir a fin de ayudar a su captor a extender su vida terrenal. Simplemente estando tumbado en la misma cama con la víctima sin molestar, mes tras mes, de hecho rejuvenece a la persona en poder. Lo que estoy diciéndote a ti, Señor, es algo que fue practicado por todo África por algunos de nuestros mayores reyes. Las niñas cautivas no eran asesinadas. Y deseo descubrir otra cosa, Señor. La gente de Israel practica esta extraña costumbre, y el rey Constantino I, el emperador romano, que vivió más de 80 años, solía practicar esta costumbre de morir al lado de vírgenes jóvenes con las que sin embargo no tendría relaciones. David Icke. Fue uno de los que creó la cristiandad. Credo mutua. Ajá, asiste credo mutua. Ahora, deja que te cuente, Señor. Esta cosa tiene un nombre. De hecho, el nombre también se encuentra en la Biblia. Se llama Shulamitism. En el Cantar de los Cantares de Salomón, el cantante varón repetidamente hace referencia a la mujer como su Shulamit. Y un Shulamit es una mujer que es traída especialmente para rejuvenecer a una persona moribunda de importancia. Cita la Biblia. Y la mujer fue llevada a él, y se puso con él, pero él no recibe calor. A veces, Señor, para una madre o para un padre, el sacrificar a su propio hijo es un acto de autorrejuvenecimiento. Yo a menudo veo con profunda sospecha la historia de Jacobo, de Isaac, cuyo padre fue ordenado por el Señor a sacrificarle, ¿recuerdas? Ajá, Abraham, responde David Icke. ¿Intentó Abraham rejuvenecerse? Mi respuesta es sí. Porque sacrificar a tu propia descendencia libera fuerzas en ti que de hecho pueden hacerte joven de nuevo. Ahora, Señor, esta es una de las razones por qué el abuso infantil es hoy tan prevalente a lo largo del mundo. Yo he hablado en muchas ocasiones con hombres que han violado a sus propias hijas. Yo he hablado muchas veces con mujeres que han abusado de sus propios hijos, y me dan la misma respuesta. Cada vez que lo hago me siento bien. David Icke. Y esto explicaría el por qué tantos de estos Illuminati están metidos en la pedofilia. George Bush es infame por ello. Y por todo el mundo hay un fenomenal número de niños desaparecidos todos los meses, más de los que cualquiera se da cuenta. Y seguro que esto de alguna manera está masivamente conectado con este tema del que estás hablando. Presuntamente en África el mismo fenómeno de niños desaparecidos está sucediendo. Credo mutua. Exactamente, señor, sí. En nuestra reunión anoche, ¿recuerdas a la mujer blanca que te señalé diciéndote que esta es una mujer blanca que tiene una gran historia que contar? Sí, afirma David. Su nombre es Madame Hina Opperman. Ella es la madre de una niña que habla español, que fue empleada por una revista de idioma afrikáner llamada Huiskenut, a fin de rastrear varios niños quienes desaparecieron misteriosamente en Sudáfrica. También estuve involucrado en intentos por rastrear a estos niños, la mayoría de los cuales eran blancos y algunos de los cuales eran negros. Todos estos niños tenían una característica en común. Eran o bien partes psíquicos o eran líderes en deportes u otras asignaturas en sus colegios en particular. No fueron elegidos al azar, señor. Fueron cuidadosamente seleccionados por alguien. Un día, un amigo blanco mío prevaleció sobre mí para intentar rastrear una de las niñas desaparecidas. La niña había sido secuestrada ese mismo día y las noticias habían llegado a la radio.
y yo fui capaz de sentarme en un lugar oscuro y concentrarme ferozmente en la fotografía de la niña perdida. Y yo la vi. Estaba siendo conducida junto con otros dos en el maletero de un coche. Y un tiempo después, aquel coche, que fue conducido por 4 hombres, 3 blancos y uno de apariencia hindú, se detuvieron en algún lugar, y los niños fueron sacados del maletero del coche. Pero una de las niñas, la misma niña que estábamos buscando, se había vuelto muy enferma por falta de aire. Y esta niña, seguimos en espíritu, encontramos que estaba siendo llevada por una autopista que pasa por Natal desde el norte, y luego fue conducida por esa autopista hasta que sus secuestradores alcanzaron la costa y allí murió. Y vi claramente su cuerpo siendo enterrado en la arena de la playa. Lo que sucedió con los otros 2 niños, yo no lo sé, pero puedo contarte, señor, que después de eso yo me negué totalmente a involucrarme más en esta terrible cosa. ¿Por qué? Porque yo había visto en visiones las caras de los líderes satánicos de los secuestradores de niños, y algunos de estos líderes eran hombres cuyos nombres son muy grandes en Sudáfrica. David Icke. ¿Cuántos niños desaparecen en África, digamos, al mes? Credo mutua. Señor, aprendí de un caballero con una mente muy lógica, un caballero que más adelante me contó que él era un masón, o que es un masón, que más de 4.000 niños desaparecen en Sudáfrica todos los meses. David Icke. Cuando estabas hablando anteriormente sobre los sacrificios humanos y la longevidad, da que pensar la cantidad de gente Illuminati que han surgido en mi investigación una y otra vez, quienes viven unas vidas notablemente largas, personas que me vienen a la mente, no solo con largas vidas, sino vidas en mayor parte con buena salud. Uno que me viene a la mente inmediatamente es Henry Kissinger y George Bush. Y luego, a pesar de que tiene la corona ahora, la reina madre de Inglaterra. Estas son gente con las que me he encontrado en mi investigación que viven largas vidas. Credo mutua. ¿Sabe, señor? En esta vida no hay tal cosa como las coincidencias. Lo sé, dice David Icke. Esta gente como esta, de alguna manera se rejuvenecen. No quiero saber exactamente cómo. Un hombre como el doctor Kissinger, un hombre que aparenta ser una misma piedra de la inmortalidad, un hombre que ha cambiado poco desde los días de la Segunda Guerra Mundial. El hombre que fue el líder de este hombre, es decir, el presidente Eisenhower, lleva muerto mucho tiempo, pero Kissinger aún está vivo y creciendo fuerte. Me gustaría señalarte a ti algo muy interesante, señor. En las comunidades negras, especialmente a día de hoy, gente extremadamente anciana, que aún permanecen activa a pesar de su vejez, se convirtieron en objetivos de los cazadores de brujas, se convierten en víctimas de asesinos de brujería. Mi madrastra tiene hoy 98 años de edad, y una vez un grupo de fanáticos religiosos quisieron matarla como una bruja, porque era muy vieja y nunca había estado enferma. David Icke. ¿Te frustra, credo, cuando ves a través de esta historia de África de la que estamos hablando hasta el día presente, el cómo a veces la gente negra de África ha permitido ser manipulada tan a menudo fácilmente? Credo mutua. Sí, señor. Me sangra el corazón, pero a la vez esta es una de las verdades del hecho de que en este mundo no somos los maestros de nuestros propios destinos. Esta es una de las pruebas que en este mundo somos controlados por fuerzas mucho mayores y mucho más antiguas que lo que somos nosotros. Las naciones son atrapadas por estas criaturas, quienquiera que sean, durante un momento de debilidad. Las naciones son atrapadas o bien cuando emergen de guerras principales, o bien cuando la gente está comenzando a unirse para formar una nueva nación, o una nueva tribu, o un nuevo clan. Y ahí es cuando el terrible Chitauri puede atraparlos. David Icke. Has tenido una vida extraordinaria, no menos importante por las cosas horrendas que te han sucedido,
Pero hay una historia que me has contado, creo que fue en Soweto, sí, afirma Credo, que encapsula no solo lo fácil que es manipular a la gente negra, sino lo fácil que es de manipular a toda la gente, que es así como de hecho ocurre. Cuando un periodista te malcitó y la gente se lo creyó. ¿Podrías contarnos esa historia? Credo Mutua. La historia es muy simple, señor, y mi vida es solo una vida ordinaria, se ríe Daiberoek. En primer lugar, después de los disturbios de Soweto en 1976, todos nosotros que habíamos sido supervisores de varias instalaciones municipales que habían sido dañadas durante los disturbios, fuimos convocados ante un juez en Pretoria. El nombre del juez era Justice Selly. Selly quería que todos nosotros le diésemos un claro informe de lo que habíamos visto, había acontecido, y cómo es que las instalaciones de las que éramos supervisores habían sido destruidas durante los disturbios. Mucha gente tenía miedo de hablar en esta investigación, señor, que fue llamada la investigación Selly. Se nos prometió que nuestros nombres se mantendrían anónimos. Pero cuando fue la investigación, yo me di cuenta que había reporteros durante la investigación en un lugar donde se supone no debía de estar. Si la investigación debía celebrarse a puerta cerrada, ¿por qué entonces había reporteros? Y entre los reporteros había una mujer blanca, Helen Zill. Yo hablé al juez respondiendo sus preguntas y luego le dije al juez: la protección para los trabajadores en Soweto es completamente inadecuada. Trabajadores inocentes están siendo golpeados y a veces han muerto por los alborotadores. ¿No se podría suministrar más protección para aquellas de nuestras personas quienes están dispuestas a trabajar? Y esta mujer blanca se puso a escribir en el periódico diario Rand Daily Mail que yo había dicho que el ejército debía ser llamado a Soweto para sofocar los disturbios. Ahora, aquí estaba una mujer blanca desafiando las órdenes de un juez, rompiendo la ley casi con impunidad. De entre todas las personas que testificaron en aquel lugar, algunos de los cuales dijeron peores cosas que las que dije yo, solo mi nombre fue traicionado. Y después de eso, mi casa fue atacada, señor, por más de 500 escolares. Esto sucedió en septiembre de 1976. Mi mujer fue violada. Mis hijos fueron golpeados y heridos. ¿Cómo consiguieron escapar? Yo no lo sé. Y yo fui apedreado y apuñalado muchas veces. Y cuando estaba tumbado en el suelo completamente indefenso, se me echó petróleo por encima. Y ahí fue cuando conocí el miedo, señor. Porque nosotros, la gente africana, creemos que si eres quemado vivo, no solo es tu cuerpo consumido por las llamas, sino que tu alma también es destruida. Nosotros creemos que a pesar de que un ser humano posee un alma inmortal en él o ella, aquel alma puede ser destruida con el fuego. ¿Cómo escapé de aquel holocausto? Yo no lo sé. Algo debió de asustar a estos críos. Todos salieron huyendo y me dejaron tumbado en mi sangre, en la parte trasera de mi casa. Ni uno solo de los muchos vecinos que tenía, muchos de los cuales había ayudado años atrás y semanas y meses atrás, con préstamos de dinero y regalos de alimentos, ni uno solo de ellos se movieron para ayudarme en aquel momento. Yo fui llevado, conseguí gatear a un campo municipal, y allí me escondí bajo un cobertizo de hierro hasta que se hizo de noche. Y luego llegó un hombre a verme allí, y este hombre espantó a un pistolero que había entrado en este campo a terminar conmigo. Y este hombre me llevó, a través de un agujero en la valla, a la casa de una sangoma, que es una de mis seguidoras, y aquella sangoma, bajo gran riesgo a su vida, me escondió bajo su cama hasta que llegó la policía a sacarme fuera de allí. Yo estaba cubierto de heridas y tenía un cuchillo roto alojado en mi cuerpo. Y alguien había intentado cortarme estos 2 dedos de mi mano derecha. El cuchillo entró por la palma de la mano y salió por la parte superior. Después de eso nos escondimos en el patio interior de la estación de policía, y después de eso
mi superior inmediato, un caballero blanco que es un horticultor, me sacó de Soweto junto con mi familia y me llevó a Natal, donde permanecí durante más de un año recuperándome de mis lesiones. David Icke. Y todo esto credo por una periodista blanca durante el apartheid. Sí, señor, responde Credo. Diciendo que habías dicho algo que no dijiste. Sí, señor, responde Credo. ¿Y qué te dice eso? Sobre lo fácil que es de manipular a la gente. Tú debiste de estar extremadamente frustrado, Credo Mutua. Señor, permite que te cuente, señor Icke, que los enemigos de la humanidad, los Chitauri o aquello que elijamos nombrarlos, tienen mediante los periódicos un arma devastadora, un arma para la cual no hay respuesta. Usando un periódico, pueden arremeter contra cualquiera, sabiendo que aquella víctima no puede defenderse. David Icke. Credo, ¿cuál es la agenda para África ahora? Hemos cortado una historia larga. Estamos en el mundo moderno, estamos mirando hacia adelante. ¿Cuál es la agenda de los Illuminati, los Chitauri, para África y para el mundo? Credo Mutua. Parece ser, señor, por lo que veo que está sucediendo a lo largo de África, que los Chitauri están despoblando o destruyendo aquellos países en África que, dejados a sí mismos, podrían convertirse en las grandes cestas de este continente. Sudán está siendo destruido, Angola ha sido destruida, Mozambique ha sido destruido. Pero espera, los países como tal no han sido destruidos, solo sus poblaciones han sido obliteradas o llevadas al filo de la exterminación. ¿Por qué? ¿Qué quieren lograr estas criaturas? Yo siento que la respuesta, señor, es que quieren alterar la sociedad humana, eliminando ciertas razas de la humanidad y dejando otras vivas. Yo pienso que África está siendo despoblada deliberadamente a fin de habilitar a los futuros dictadores de este mundo llegar a los minerales de África sin preocuparse por tener que pagar a nadie por aquellos minerales. En otras palabras, los minerales de diversos países, cosas que aparentan ser más importantes para los Chitauri que las vidas humanas, están siendo limpiados. Continentes están siendo limpiados, países están siendo limpiados de gente, para que aquellos que estén en el poder después de nosotros podrán tener acceso a los enormes depósitos de petróleo, carbono, uranio, oro y diamantes, sin tener que pagar a nadie, a ningún reinante africano, por aquellos minerales. Es decir, estamos alcanzando un punto donde los minerales que proceden de la Tierra se convertirán en la propiedad no de pequeñas naciones como África y las naciones contenidas en África, sino del enorme gobierno global que se está barajando y que está siendo construido ahora. David Icke. Es por esto por lo que tanta violencia, tanto a nivel de violencia individual en las calles y en tribus y entre grupos y países está sucediendo. Credo Mutua. Sí, señor. La gente... Me parece a mí que es la decisión de los Chitauri el acelerar la destrucción de todas las vidas humanas cuan sean posible. A la vez, dejar los minerales, además de otros recursos naturales intactos, para que los consuman los futuros reinantes del mundo. Veo, señor, con gran inquietud, un fenómeno que ha estado ganando terreno en África durante los últimos años. Ha sido planeado y de hecho construido en ciertas partes de África. Cosas llamadas parques de paz. Enormes reservas de caza delimitan con ciertos países, por ejemplo, el Parque Nacional Kruger, al este de Transvaal, delimita con Mozambique. Y ahora entiendo que el Parque Nacional Kruger será duplicado esta vez en Mozambique. Que de hecho es muy interesante, señor, en cuanto a que el lugar donde el nuevo parque va a ser establecido es una de las áreas donde especialmente durante la guerra de Rhodesia tomó lugar algunas de las peleas más mortíferas y un desprecio masivo de la gente de tribu. David Icke. Hay muchos parques de caza por el borde de Rolanda y otros países así donde llegaron gente a causar los problemas allí donde ocurrieron los genocidios. Credo Mutua. Sí, señor. Es muy extraño. Alguien, pienso, no sé quién, y francamente no quiero saberlo,
porque no vale la pena hablar de un enemigo al que no se le puede lanzar un arma. Yo no sé quién está planeando esta cosa, pero estos parques de caza están siendo establecidos a un precio enorme, un coste enorme de vidas humanas. Estos parques de cacería están siendo establecidos a costa de las naciones en cuyos países están los parques. ¿Por qué? Y no solo eso. Mientras los africanos permiten ser manipulados por estos enemigos de la humanidad, mientras los africanos se lanzan al cuello los unos a los otros como halcones enfurecidos, hay hombres y mujeres especialmente entrenados quienes están siendo infiltrados en los países en guerra africanos y que continúan minando los minerales de África como si ninguna guerra estuviese tomando lugar. Y estos minerales están siendo extraídos de estos países en enormes convoys de vehículos pesados. Yo he visto esto varias veces. Mientras la guerra en el más al sur de África, en Namibia, estaba siendo librada, hubo un enorme contrabando de minerales, tales como diamantes y demás. Lo mismo está sucediendo en Angola, lo mismo está sucediendo en otra parte. David Icke. El nombre que surge, por supuesto, en términos de tantos parques medioambientales y parques de cacería, son las agencias de las Naciones Unidas, que se alimentan a sí mismas. Pero también están los así llamados grupos medioambientales, como el Fondo Mundial para la Naturaleza. ¿Cuál es tu sentimiento sobre la manera en que el movimiento ambiental está siendo operado? El Fondo Mundial para la Naturaleza está dirigido, por supuesto, por el príncipe Felipe, de quien yo desde luego no compraría un coche usado, y el príncipe Bernhard, su amigo, dos de los linajes. Credo mutua. Desde que ese fondo fue establecido, los animales africanos están siendo exterminados a un ritmo incluso mayor, créeme. Al este de Transvaal, algunos granjeros han destruido vallas entre sus granjas y han hecho de su caza, sus partes de caza privada, una gran cosa. Pero cuando entras en estos parques de caza y sales del vehículo y andas una corta distancia a pie, te das cuenta de algo muy perturbador. Lo primero es que no ves ninguna huella reciente de animales por ningún lugar a tu alrededor. Tampoco puedes oler los animales, y sin embargo, si un parque de cacería aún tiene animales en cualquier parte de África, de hecho puedes oler los animales. Puedes oler a la jirafa, al búfalo, puedes oler a los grandes antílopes. Cada uno tiene un olor particular, pero si vas a aquellos lugares al este de Transvaal, no hueles animales, cuanto menos los ves. Se cazan animales salvajes en aquellos lugares supuestamente protegidos, como si no hubiera un mañana. Y más aún, en algunas de estas reservas de cacería privadas ves algo que te llena de desasosiego. Ves tiras de aire portando no avionetas pequeñas tal como uno esperaría, no pequeñas avionetas de un solo motor, pero yo he visto en las reservas de caza donde hay una tira de aire un hangar para un avión grande, un Dakota de los años 50. ¿Qué está haciendo un guardabosques con un pesado avión como esos? David Icke. ¿Cuál piensas tú que es la agenda del Fondo Mundial para la Naturaleza? Credo mutua. Pienso, señor, que es un ejercicio de cinismo y un ejercicio de absoluta hipocresía. Y no me sorprende que el líder de este fraude sea un hombre cuyos ojos son iguales que aquellos de un reptil, un hombre cuyos labios parecen haber sido esculpidos con una cuchilla de afeitar. David Icke. ¿Cuál es la respuesta, Credo? ¿Qué necesita hacer la gente para evitar que esta agenda se convierta en una realidad? Y cambiar el rumbo para crear el tipo de mundo en el que queremos vivir. Credo mutua. Señor, yo no tengo ninguna respuesta lista para tu pregunta, pero yo te diré esto. Nuestro primer deber es hacer que todo el mundo, que toda la humanidad sea consciente de la amenaza a la que se enfrenta. Tal es el punto ciego en nuestros cerebros, que cuando la gente nos amenaza públicamente que va a exterminarnos y toda nuestra nación, no lo tomamos en serio, señor. Por ejemplo, esta amenaza a África es visible a cualquiera capaz de pensar un poquito, pero es tan monstruoso
tan enorme y tan temible que nuestras mentes condicionadas se niegan a aceptar esto. Ahora, en Inglaterra, señor, hay un animal de aspecto mortal que vi una vez. Aquel animal realmente es un pequeño brujo o bruja. Es un astuto animal cuyo cuerpo es muy flexible. Los ingleses lo llaman un armiño. Cuando aquel animal persigue a un conejo y lo arrincona, el conejo se para y se queda como congelado, y le mira al armiño con ojos totalmente hipnotizados. Es como si el conejo se negase a ver al armiño, y el armiño lo caza y se lo come. Nosotros estamos reaccionando exactamente así. Esta es la manera en la que los Illuminati quieren que reaccionemos. Ser hipnotizados por su supuesto poder, que permanezcamos ciegos de su existencia, exactamente igual que un conejo arrinconado se niega a ver al armiño, no quiere verlo, porque no puede tratar con lo que tiene delante. Nosotros somos así, y hemos de parar esta mentalidad armiña. Hemos de entender que llegará el momento cuando el daño se habrá hecho tan enorme, nos habremos alejado tanto, que no seremos capaces de darle la vuelta. Pero yo creo en esta fuerza, señor, del gran proverbio africano, que va, Mudimu Upala Maloi. Dios es más grandioso que todos los hechiceros y brujos de esta tierra. Y yo sé que si tantas personas como sean posible son conscientes de lo que están haciendo los Chitauri serán obligados a retirarse. Ya hay señales de que están desesperados. ¿Por qué? Porque el ser humano está intentando sacar al Dios que llevamos dentro. Estamos intentando convertirnos en dioses, y lo estamos logrando. Solo hace unas pocas décadas, cuando no había nadie en esta tierra que supiera o le importase algo la conservación de animales, que supiera o le importase algo la protección del medio ambiente. Pero hoy, señor, hay miles de tales personas a nivel mundial. Es un signo de esperanza, una señal alentadora. Que el poder de la luz brille en los oscuros rincones de la conspiración, y a medida que brilla, que la humanidad se salve. David Icke. Credo Mutua. El hombre más notable que ha sido mi privilegio conocer. Cuando ves a Credo Mutua, estás viendo un ejemplo increíble del verdadero poder del espíritu humano. Su vida ha sido una serie de desafíos asombrosos desde el momento en que nació hasta el día de hoy, donde continúan las amenazas a su vida, amenazas a la vida de su mujer. Estos desafíos hubieran roto el espíritu, solo unos cuantos hubieran roto el espíritu de la mayoría de las demás gentes en este planeta, pero no le han partido a él.